El arte moderno y el poder. La ideología ilustrada no solo tuvo influencia en el ámbito político y económico, la cultura, y dentro de ella el arte, también se representaron racionalmente las características del movimiento revolucionario. En específico, las artes plásticas se desarrollaron sobre patrones que expresaron la ideología burguesa. En este tema resaltan 4 características principales que serían el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo. El neoclasicismo fue un movimiento estático nacido por la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Esta corriente, que se desarrolló más en la pintura, tiene su auge en París y Roma durante el siglo XIX. El romanticismo fue un movimiento cultural que renació por el neoclasicismo. Sus expresiones se desarrolló en la primera mitad del siglo XX en Alemania y el Reino Unido. Focus de la industrialización y de los conflictos sociales que de ella derivaron sus expresiones principales fueron la pintura, la música y el arte. El realismo. A partir de 1840, durante casi toda la mitad del siglo XIX, se desarrolló en Francia el movimiento artístico y literario, conocido como realismo, que buscaba representar los aspectos de la vida cotidiana de aquella época. El impresionismo. Esta tradición concebía el arte como una naturaleza de la realidad, que buscaba los patrones de belleza, de proporcionalismo, la armonía y la simetría de las composiciones entre 1870 y 1939. Gracias. El Imperio Carolingio. Del reino franco al Imperio Carolingio. Los francos eran de un pueblo de origen germano que se establecieron en Galia Romana en el siglo V y ocuparon y crearon su propio reino en el siglo VI. Los francos contaban con una monarquía débil, lo que fortaleció al grupo social de la nobleza. Uno de estos nobles fue Carlos Martel. Carlos Martel fue quien frenó el Islam por Europa en Poitiers en el año 732. Así consiguió un gran poder y también consiguió que su hijo Pepino, también conocido como el Breve, lo proclamaran como el rey de los francos en el año 751. Para que el Papa reconociera esta dinastía carolingia, Pepino le cedió territorios y así consiguió una relación mutua con los reyes carolingios y papados. Carlomagno. El hijo de Pepino, Carlomagno, asumió al trono en el año 768 y así en el año 778 y conquistó gran parte de Europa con el objetivo de restablecer el antiguo imperio de Occidente. La organización del imperio. Aquisgrán. Carlomagno fijó la capital del imperio en Aquisgrán, actualmente en Alemania. El máximo poder. El máximo representante del poder político era el emperador. El inicio de las relaciones feudales. Debido a la extensión del imperio, fue necesario una eficaz administración sobre el imperio, que se lo dividió en Candado y la Marca. El Candado era un territorio que estaba dirigido por un conde en nombre del rey. La Marca era un territorio que se encontraba en los límites de las zonas del imperio y era dirigido por un marco. La economía era las tierras
y las riquezas y las personas vivían en mundo. La decadencia. El imperio carolingio perduró en el poder de Carlomagno y debido a su sucesor Luis el Piadoso, el imperio decayó y Verdún decidió dividir el imperio en tres unidades políticas que fueron Francia, la Turingia y Germania. Gracias. El Imperio Bizantino. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos: el Imperio del Occidente y el Imperio del Oriente. El primero desapareció en el siglo VI, cuando los otomos derrocaron al último emperador. El segundo, en cambio, perduró hasta el siglo XI, con el nombre de Bizantino, del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tuvo su máximo apogeo en el siglo VI con el emperador Justiniano, cuyo objetivo fue resaltar el resplandor de Roma. Llevó a cabo una expansión militar por el occidente, donde conquistó el norte de África, la península itálica, el sur de Hispania y Granada. Promulgó varias manifestaciones para organizar el derecho romano, Corpus Juris Civilis. Decadencia y fin del imperio. A partir del siglo XI empezó la decadencia por varias causas. La presión de árabes y turcos. Los árabes conquistaron las provincias más ricas como Palestina, Siria y Egipto, lo que agravó la crisis económica. Los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio y lanzaron numerosos ataques a las fronteras del imperio. La crisis económica fue proporcionada por las continuas guerras y el límite del rendimiento agrícola, y eso afectó en el comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas por mercenarios italianos. La consecuencia de esto fue la despoblación rural. Los campesinos emigraron a la capital, Constantinopla, y el ejército se debilitó. Debido al elevado coste que significaba para el ejército. Progresivamente el imperio fue cediendo territorio hasta que en el año 1403 las tropas turcas invadieron Constantinopla, el último recurso turco del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue liquidado después de 1000 años de su creación. Muchas gracias.